un podcast de Cooperativa. Un 11,5% cayó el número de homicidios consumados en 2025. La mayoría, de todas maneras, se cometió en la capital, de los que ocurrieron. Sin embargo, aumentaron en Arica, El Maule, Los Lagos, Magallanes. Tensa demolición y desalojo de los rucos en el río Mapocho. Persona en situación de calle generó incendio bajo el puente Patronato. Por un presunto fraude al fisco, alcalde de Frente Amplista de Peñalolén, Concha se querella contra la actual subsecretaria y ex jefa comunal Carolina Leitao. Oficialismo y organismos de derechos humanos en picada contra proyecto de conmutación de penas que avanzó en el Senado y que podría beneficiar a reos de Punta Peuco. El ministro Grau reconoce estrés en las finanzas públicas, aunque defiende la gestión de Hacienda ante el duro informe del Consejo Fiscal Autónomo. En ese marco se prepara el cambio de mando tras el quiebre por el cable chino. Kast viaja a cumbre con Trump. Boric inaugura la nueva Plaza Baquedano, aún sin Baquedano. Última hora, la democracia cristiana se resta del cónclave oficialista citado para mañana viernes. Hoy subieron las gasolinas y el dólar tocó los 910 pesos. En Medio Oriente, a propósito, Francia autoriza que Estados Unidos utilice sus bases militares. Nuevos ataques impactan la frontera entre Irán e Irak. Y en el deporte, Tabilo debuta en Indian Wells, grave lesión de Víctor Dávila en México. La U de Paqui se quedó sin Sudamericana y evalúa la lesión de Lucero. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Sepamos de la tasa de homicidios consumados en nuestro país, que bajó en el año 2025. En Santiago fue un 6%, a nivel país un 11%. Felipe Cofré con las cifras y con el análisis. Buenas tardes. Claro, buenas tardes, ¿cómo están? Hace pocos minutos nada más se entregó los detalles, los antecedentes de este nuevo informe nacional de víctimas de homicidios consumados correspondientes al periodo del año pasado, del 2025. Cifras que entregó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en una de sus últimas actividades como jefe de esta cartera, y da cuenta de resultados bastante favorables. Dice este informe que en 2025 se registraron 1.091 víctimas de homicidios consumados, con la tasa de 5,4% cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en una disminución de 118 víctimas respecto del 2024 y que representa una baja del 11,5% en la tasa cada 100.000 habitantes. Con ello se considera, dice este informe, una tendencia que viene bajando o una tendencia a la baja desde el año 2022, en donde se registró un máximo histórico de 1.330 víctimas. No es un triunfo de un gobierno en particular, sino que son buenas cifras que son beneficiosas para el país como Estado. Escuchamos la voz del ministro de Seguridad, Luis Cordero, que se refirió precisamente a estas cifras. Es que esto es un esfuerzo del Estado de Chile. Esto no es un esfuerzo del gobierno en concreto. Esto es un esfuerzo del Estado de Chile y de las instituciones que participan para poder mantener el observatorio de homicidios. Que los resultados no son fruto del azar, son manifestación muy concreta y específica de formas de trabajar distintas. Como en otras ocasiones yo he señalado, es cierto que hemos tenido una cantidad muy significativa de modificaciones legales en materia de seguridad, algunas muy relevantes, tenemos más de 70. Es cierto que hemos aumentado el presupuesto y es cierto también que hemos fortalecido las instituciones. Pero esos esfuerzos serían completamente estériles si no existiera gestión integrada de cada una de las instituciones. Claro, y respecto a esta gestión y reforzamiento, robustecimiento de las instituciones, se destaca una en particular, que es la creación del equipo ECO, Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, que ha significado también un avance y una evolución importante respecto a las investigaciones de estos mismos homicidios. Así lo resalta el fiscal nacional Valencia. Nos ha permitido particularmente aumentar nuestra capacidad de formalizar imputados en un 45%. Nos ha permitido aumentar nuestra capacidad de identificar imputados por homicidio en un 30%. Es decir, hemos identificado 301 imputados más que lo que habíamos hecho el año anterior y hemos formalizado 222 personas más que el año anterior como consecuencia
de la implementación de ese proyecto, y ello se constata, de nuevo, la evidencia científica, no por la opinión del Ministerio Público. Claro, y el fiscal Ángel Valencia también da cuenta que se va a abrir en la región de Los Lagos, precisamente un departamento del equipo ECO, justamente porque hay 4 regiones en el país que han significado, a pesar de la disminución significativa en la tasa de homicidios, un aumento en los asesinatos. Por ejemplo, en esta región de Los Lagos hay 13 casos más. También aumentaron las tasas en la región de Magallanes, con 3 casos más, en el Maule con 10 casos, y en Areca y Parinacota con 2 homicidios más en relación al mismo periodo del 2024. Felipe Cofré con el reporte sobre homicidios consumados, que cayeron entonces un 11% en 2025, en Santiago fue un 6%. Felipe, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. A propósito de seguridad, sabemos de este operativo que se realizó temprano ahí en el río Mapocho. La idea es desalojar los rucos que se habían instalado en la zona. Bien tenso a ratos todo. Benjamín Canales, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, 43 rucos fueron retirados de las cercanías y del lecho del río Mapocho, en las inmediaciones del Parque Forestal. El operativo fue organizado por la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana. Las personas que habitaban estas improvisadas estructuras fueron avisadas días antes del desalojo, por lo que algunos ya habían abandonado el lugar, mientras que otros se quedaron, por lo que debieron ser combinados a retirarse, para dar paso a retroexcavadoras y camiones recolectores de basura. Durante el procedimiento, una persona incendió su ruco y provocó que bomberos tuvieran que contener la emergencia. Escuchemos a Arturo Urrutia, director de Seguridad de Santiago, quien entregó detalles del operativo. En definitiva, hoy día hemos retirado entre la superficie de los límites de la comuna de Santiago y la ribera del río Mapocho en un total de 43 rucos. Algunos que no son rucos, son ya mega rucos, son gigantescos, y por eso la cantidad de camiones, hemos ocupado 3 camiones municipales, un recolector municipal, también hemos ocupado retroexcavadoras. Es un procedimiento eminentemente policial, ¿no es cierto? Por eso nos acompaña Carabineros, donde le hacen control de identidad. Estas personas generaron un incendio, ¿no es cierto? No sabíamos qué podía pasar con ese incendio. En definitiva, Carabineros le hace un control de identidad y posteriormente son trasladados a la unidad policial, particularmente a la primera comisaría, que es del sector donde estamos. El diario de Cooperativa abordó a una mujer que vivía en uno de los rucos retirados, quien señaló que llevaba 5 años viviendo ahí. Más de 5 años vivimos acá bajo el horno, más de 5 años que hemos vivido. ¿Usted es de acá de la comuna de Santiago? Sí, pero digo, más de 5 años que hemos vivido abajo. Ningún problema, nada, ningún drama, nada. Hasta el día de hoy que ya vino el desalojo y teníamos que salir. No sé para dónde nos vamos a ir, no teníamos dónde irnos, no le quieren dar la solución, ni un albergue, nada, alguna cosa. Y ahora calcula que no quiere que nos sentemos en la plaza, no quiere, ahora trabajamos ahí, tampoco dejan trabajar y me quedamos a comer, me quedamos a vivir. Pero vivimos de esto, del cachureo, como 7 personas, 7, no 6, 7 personas son. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, destacó la gravedad del problema de seguridad que representan estas instalaciones improvisadas. Hemos convenido un amplio operativo destinado a erradicar del lecho del río a personas que se instalan en dicho lugar, personas de las denominadas en situación de calle, pero en las que hemos constatado gravísimas alteraciones a la seguridad pública. Vamos a recorrer el lecho del río, verificando las condiciones de instalación de estas personas, erradicándolas del lugar, identificando todos los elementos que afectan la seguridad pública. Luego de haber sido controlado el incendio por bomberos, las autoridades señalaron que continuarán durante la jornada realizando labores de limpieza en el sector. Gracias, Benjamín. Buenas tardes. Y seguimos en el centro de Santiago porque hoy se inauguró el proyecto Nueva Alameda con un remodelado eje baquedano sin la rotonda vehicular, ahora con preferencia para los peatones. Hay más espacios verdes, menos pistas para autos. Está el monumento a Gabriela Mistral. Y todavía el plinto para el monumento a Baquedano sin el general sobre él. Paula Kelly estuvo ahí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, con pistas vehiculares transformadas y más espacios verdes. Así es el remodelado eje o nudo baquedano que se inauguró hoy como parte del proyecto Nueva Alameda Providencia. La rotonda vehicular que estaba en este sector se eliminó del mapa y en su lugar
se creó una plaza cívica que une el Parque Balmaceda y el Parque Forestal. Se plantaron árboles, se instalaron bancas también, en donde antes estaba la pista de autos de la rotonda de la Plaza Baquedano. Ahora todo ese sector es un paso peatonal. También se inauguró en este lugar un monumento en homenaje a la poeta y premio Nobel Gabriela Mistral. Justo en medio de esta explanada, en reemplazo de donde estaban las vías, ahora hay una plaza con preferencia peatonal. El presidente de la República, Gabriel Boric, participó de la ceremonia. Escuchemos parte de lo que dijo. Que este eje que llega de Providencia y que va a llegar hasta Maipú, con el tercer tramo de la ciclovía, sea un espacio de encuentro de los chilenos y chilenas, un orgullo de todo el país, para recuperar la sensación de seguridad. Además de las políticas públicas que tenemos que empujar, es importante recuperar los espacios públicos, que haya más gente en la calle, no menos. No hay que encerrarse, hay que salir, ocupar estos espacios, que se llene de cultura, de arte, que haya mítines políticos, como tradicionalmente ha sido, celebraciones, que sea un espacio lleno de vida, que se lo tome la ciudadanía. Una remodelada Plaza Baquedano que aún no tiene la estatua del general Manuel Baquedano. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, dice que se han cumplido con todas las exigencias y que hace también un llamado para apurar este proceso para que la escultura que le da nombre a la plaza retorne a su lugar en los próximos días. Otro de los puntos que destacan quienes transitan por este sector es la eliminación de pistas vehiculares luego de la transformación de la rotonda. Los vehículos que van desde el oriente hacia el poniente ya no pueden dirigirse hacia la calle Merced, solo pueden optar por la Alameda o bien Avenida Santa María. Escuchemos lo que señalaron automovilistas y también peatones al micrófono de Cooperativa. No, todo bien, me parece muy bien. Circulan malos vehículos. Sí, pero mucho tráfico, demasiada congestión, súper incómodo, pero bueno, es parte de la movilización, así que... Sí, hasta el momento se ve bonita, vamos a ver qué va a pasar cuando haya unas protestas, a ver cómo va a quedar. Claro, las autoridades aseguran que esta preferencia peatonal que se realiza en el sector es por la nueva línea 7 del Metro de Santiago y que además aseguran que el Ministerio de Transporte tiene un plan de contingencia en este sector del eje Baquedano. Es Paula Kelly desde el centro de Santiago. Paula, ¿no hablaron de fecha para reinstalar a Baquedano? Sí, el alcalde de Belolio dice que en los próximos días, él asegura que ha cumplido con todas las firmas, con todas las exigencias, pero dice que es un proceso bastante complejo y espera que sea en los próximos días. Sí, en algún momento habló de antes del 11 de marzo tener instalado a Baquedano ahí, por eso quedan poquitos. Queda poco. Gracias, Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Está todo marcado por lo que viene, el cambio de mando la próxima semana, hora de balances también en el gobierno que deja la moneda. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, y ayer cae como una bomba el informe del Consejo Fiscal Autónomo respecto de esas finanzas, que hoy sale a defender el ministro de Hacienda. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en la última semana del gobierno saliente, la discusión económica está marcada por este informe publicado por el Consejo Fiscal Autónomo por el incumplimiento de la meta fiscal, que en 2025 quedó en menos 3,6%. A través del documento, el CFA planteó que esto responde principalmente a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos, a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos, a un ajuste del gasto insuficiente durante el año, así como a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo. El tema fue abordado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien planteó en Tele 13 Radio que más allá de los adjetivos es más o menos lo que conocemos. Hubo un déficit mayor que el que se esperaba. Ese déficit está dado no porque se gastó más, lo que ocurrió es que hubo ingresos muy